Hasta acá tenemos ya el molde terminado. Es un molde base que quizás lo quieren dejar así y solamente le falta la pieza de cintura, pero le vamos a hacer unas modificaciones. La verdad que queremos tener nuestro pantalón deseado, o no. Bueno, entonces yo acá vamos a descalzar o agregar una pieza de cintura y le vamos a dar un poquito de vuelta, una vuelta de rosca, como quien dice. Entonces, teniendo el molde, todavía no lo recorten del papel, por favor, no lo recortes del papel. Fíjense que yo acá les puse un par de modelos de pantalón. Hay uno que tiene cintura, que la tiene agregada, y hay otro que no la tiene. Así que también eso puede pasar. Y el que está acá adelante tiene pinza delantera. Pero también acá el calce ha bajado muchísimo. Hay uno que es más tiro alto, que es este de acá, y el de abajo. Y el de arriba es un calce bajo. Entonces también por eso a veces se arma una pinza, porque tiene que calzar bien tanto en la parte de la cola como en la parte de la delantera. Una vez que ya está realizado el molde, que nosotros le vamos a hacer las modificaciones, así lo tenemos. O sea, así tenemos el papel. Vamos a trabajar en lo que hacemos, la modificación en un molde en la delantera o en la espalda, lo hacemos en el otro. O sea, no es que uno va a quedar modificado y el otro no. Entonces, tiene que ser todo homogéneo. Así está en nuestro molde actualmente. Lo que vamos a empezar a trabajar es, por ejemplo, en modificar la cintura, el calce, ¿no? Hasta ahora es un pantalón tiro alto, que llega arriba del ombligo. Entonces, quizás, no queremos que sea tan alto el pantalón. ¿Por qué? Porque le tenemos que agregar piezas de cintura. Y si le agregamos una pieza de cintura que sobresale, ya el pantalón nos va a quedar un poco más elevado. Ahí yo recomiendo que directamente se hagan un mameluco o un jardinero, pero mientras tanto no quieran esa idea, vamos a descalzar la cintura para que quede más cómodo anatómicamente hablando. Yo lo que les recomiendo es bajar de la cintura que teníamos originalmente, que está de acá, bajar 3 centímetros, porque después nuestra pieza de cintura va a tener 2 centímetros o 3 centímetros, entonces vuelve a estar a esa misma altura, pero ya con una pieza de cintura, ya tiene una terminación, hasta acá no la tiene. Entonces le vamos a descalzar 3 centímetros hacia abajo, que ahí ya después el calce nos quedaría a la altura del ombligo, como para que ustedes se den cuenta. Y la pinza se va a modificar, ya no va a medir 10 centímetros, sino que sobre esa nueva línea que hemos realizado, que va a ser de 3 centímetros más abajo, se ha modificado también el contorno de la cintura, ya no es el mismo que teníamos anatómicamente, entonces para hacer después una pieza de cintura hay que medir esta pieza que tenemos acá. Todo esto está ocurriendo en el molde de la espalda, quiero que lo sepan. Entonces vamos a sacar 3 centímetros y en la línea verde tenemos nuestra nueva cintura. Ahí nosotros tenemos que replantear la pinza porque va a quedar más pequeña y la podemos reubicar. Buscamos un punto a la mitad en esa nueva línea y trazamos una pinza que va a ser de 7 centímetros. Si le descalcé más, por ejemplo, descalcé 6 centímetros del tiro, o sea, de la cintura, o sea, lo descalcé, entonces ya voy a tener un tiro más bajo, me va a quedar una pinza de 4 centímetros. Ahí en esos casos directamente se elimina la pinza y se lo reparte a los costados del pantalón, porque no nos conviene tener una pinza muy chiquitita. Entonces ahí directamente se descarta y debe ser aproximadamente medio centímetro lo que quede de esa pinza chiquita, entonces se reparte en uno de los costados. Es lo mismo que yo le descalce 3 centímetros en la espalda, tiene que ocurrir lo mismo en la delantera, que quizás no tengo pinza, entonces va a ser más rápido, pero si tuviese pinza ocurre lo mismo. Ahora, una vez que yo ya replanteé esto de la cintura, pero porque no quise hacer nada y la dejé tiro alto y quiero tener una cintura muy tiro alto, mi cintura para realizar el molde va a ser una tira recta, que es tira recta de cintura, que es el contorno de la cintura que tengo en el molde. Esto es cuando no le modifiqué el calce, o sea, solamente se me ocurrió bajarle 1 centímetro. Si se me ocurrió bajarle 1 centímetro, puedo hacer esta línea recta, que es de cintura, que va a tener la medida del contorno de la cintura que tengo nueva en el molde, y va a ser de doble altura. Por ejemplo, si quiero que sea de 4 centímetros, si quiero que sea una cintura de 2 centímetros, bueno, va a ser de 4, porque lo voy a hacer y va a tener solo un doble. Esto es cuando la altura del pantalón se ha descalzado solo 1 centímetro, 2, pero
Ya cuando le bajamos 3, empieza a curvarse un poquito más, entonces ahí es otra cintura. Y acá lo del cruce está relacionado con que yo le voy a poner botones, entonces tengo que medir el ojal y el botón y el ojal. Entonces, si mi contorno de la medida del botón es de 2 centímetros, va a ser el contorno ese de la cintura que tengo más 2 centímetros. Y va a ser una medida que le pueden hacer toda entera, pero yo la haría a la mitad, entonces contorno de cintura a la mitad más el cruce. Esa tira de cintura, como tienen costura en la espalda, la pueden cortar si quieren sobre un doblez o se corta 2 veces. Acuérdense de dejarle margen de costura. En el caso que yo quiera hacer una tira de cintura con calce bajo, acá se ha bajado 3 centímetros en la medida original, que es la verdecita, se va a medir esa nueva cintura que tenemos ahí, acá también lo mismo, y la pieza que tenemos que hacer es diferente a la que hicimos recién. Es una forma para esta tira de cintura que es para pantalón con calce más bajo. Lo mismo si le bajé 6 centímetros, es lo mismo. Yo voy a hacer un eje que va a ser A y B, que va a tener un eje recto en uno de los costados para poder plantearlo. Pero el largo de esta pieza va a ser medio contorno de cintura, la cintura que tengo en el molde, ¿sí? No la cintura que tengo en la medida original del cuerpo, porque no sabemos dónde está ubicada esos 3 centímetros más abajo, pero es la cintura que ya me quedó en el molde del pantalón. Voy a medir esa cintura, que va a ser la espalda delantera, más el cruce, el botón. En el vértice A, que sería en el eje donde se empieza a armar el molde, voy a subir 2 centímetros. Y a partir de esos 2 centímetros voy a trazarlo en una curva la medida que yo tengo del contorno de cintura más el cruce. A eso yo lo que les recomiendo es dividirlo en 3 si quisieran, o en 4 como está puesto acá, y ponerlo por la medida que yo quiero que sea de alta esa cintura. Por ejemplo, quiero que mi cintura mida 3 centímetros. Acá el ejemplo es un 4, pero puede ser igual. Entonces, desde los 2 centímetros voy a marcar un punto a 4 centímetros. Después, donde va a ir la curvita, también 4 centímetros, y así sucesivamente. Y de ahí voy a trazar una red, o sea, es una curva que va a copiar este trayecto que yo tengo abajo, pero a partir de esa medida que yo puse, para poder cerrarlo. Entonces me va a quedar levemente inclinado en la parte de arriba, porque al descalzarlo ya empiezo a abrazar diferente esa cintura, o sea, es más curvilínea, entonces por eso se arma de esta forma. Esta pieza se va a cortar 4 veces, porque va a tener costura en el centro, ¿sí? Entonces se va a cortar 4 veces y de manera vertical, no se corta con doble ancho, porque si no se deforma la pieza. Y a tener en cuenta, con pantalones que los hagan con telas muy finitas, hay que agregar entretela, porque si no queda muy blandita esa cintura y se puede doblar sobre sí misma o se deforma. Y para ubicarlo en la tela, que sería esta situación de acá, las cinturas se ubican siempre de manera vertical, no sobre el ancho, porque como en el ancho cede o elastiza la tela, se puede deformar esa cintura. Entonces, lo ubicamos en una medida y que no elastice tanto. Ahora, si yo lo estoy haciendo con telas elastizadas, por ahí me conviene que elastice, pero le voy a poner un elástico adentro para que no se deforme y no se pierda en forma de la cintura. Otras modificaciones y terminaciones que podemos encontrar en los pantalones. Tenemos, por ejemplo, un canesú, si quisiera agregarlo, tanto en la delantera como en la espalda. Todo esto se plantea en el molde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un recorte que puedo hacer tras una diagonal en la delantera, más fuerte, y en un costado va a ser un poquito más cortita, entonces por eso viene en diagonal el canesú. Esa medida la pueden hacer a ojo, la verdad, o si tienen un pantalón que les gusta, usen ese de referencia. Esto puede ocurrir tanto en la delantera como en la espalda. Si fuesen a replicar un jean, la mayoría de los jeans tienen el canesú en la espalda. Si lo fuesen a hacer un pantalón sastrero, no suelen tener canesú, así que no hace falta realizarlo de esa forma. Después, si quiero hacer una cintura con botones, lo puedo agregar así. Fíjense que esto está descalzado bastante, pero la pieza de cintura es súper alta, como si fuese una faja.
Entonces también se puede realizar de esa forma. Después, cinturas con cierre, lo pueden realizar tanto al costado el cierre, como en las delanteras. Acá es como la cintura con cierre lo más normal, y acá se nota a propósito, pero está buscada la intención. Si yo no quiero que pase eso, y la verdad, aplicaré el diseño más del medio. Después, cinturas con vista interna. Particularmente este, que les muestro de acá, este jean, no tiene una cintura que se ve, pero sí debe tener una terminación hacia adentro, que en realidad la terminación que tiene es esta costura de acá, para que no se deshilache más el pantalón. Pero fíjense, como este del pantalón que se ve con la pierna abierta, la cintura abierta, tiene esa tirita, que es la vista hacia adentro, y me da esa terminación, como que si no hay una costura, pero está prolijado. Eso también se realiza, entonces en vez de que sobresalga, se mete hacia adentro. Después tenemos los bolsillos dentro de las modificaciones que podemos hacer. Quizás no queremos un pantalón con bolsillo, creo que nadie quiere eso. Entonces hay diferentes formas de agregar bolsillos. Estos serían bolsillos que yo les digo pegados, porque son rectángulos, en este caso con formatos diferentes, que se pegan arriba, como por ejemplo los bolsillos de los jeans en la parte de la espalda. Pero en la delantera podemos tener estas terminaciones también. Es decir, que el fondo de bolsillo se construye con la pierna misma del pantalón. No tienen tanta profundidad, entonces se limitan un poquito en el uso que la persona vaya a hacer de este pantalón. Sí tenemos bolsillos internos, que son estos de acá, como el de la foto del medio, que se ve como en el fondo de bolsillo, que pueden ser tanto de una manera más diagonal, o estos que se ven acá, así, que se ve tanto la pierna del pantalón con la tela principal, y esto también, porque se completa como toda la pierna, pero el fondo de bolsillo es una tela más livianita. También tenemos bolsillos con fuelles, que sería más para los pantalones cargo. Esto también se hace, esto se hace moldería para estos bolsillos porque necesita esa profundidad, ¿no? Y también se pegan externos, pero tienen eso que se les llama fuelle. Después el bolsillo ojal, que es este de acá, que este es más para pantalones de sastrería, porque no, en la parte de espalda, porque el bolsillo es más finito y es como para más de detalle. A veces son falsos, no tienen fondo de bolsillo, llevan un poquito más de prolijidad y de costura a comparación de los otros. Y después entramos en las modificaciones del molde para la bota manga, ¿sí? Acá lo pueden modificar al estilo que ustedes quieran o lo pueden dejar recto como bien lo teníamos en un momento. Si yo quiero un pantalón recto, bueno, no le modifico más nada y dejamos el molde base. Terminaría con esta estructura. Es un pantalón que no ajusta la pantorrilla, la rodilla la deja suelta y cae todo recto hacia abajo. Entonces, ahí pueden definirlo con el largo que quisieran, si quieren que sea un pescador, o una bermuda, o un pantalón todo de pierna entera. El wide leg, que este ajusta solo en la cadera, pero me abre desde la cadera hacia abajo la botamanga. Acá lo que yo hice fue como una transformación de tener el molde y lo recorta. Vieron, se recuerdan la pieza que teníamos de, no es una pieza, la línea del eje. Bueno, esa línea de eje se va a cortar hasta la cadera y desde la cadera se va a abrir en dirección hacia el tiro y en dirección hacia el costado, pero no se desarma, sino que permite abrir esa parte. Y acá abajo en la botamanga le pueden dar la amplitud que ustedes quieran. Ahora hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, abrir 10 centímetros en la espalda, tengo que abrir 10 centímetros en la delantera para que sea homogéneo. Si quiero hacer un pantalón Oxford, la situación se va a dar acá en la rodilla, porque se va a ir ajustando todo desde la cadera hacia la rodilla y desde la rodilla se abre hacia abajo. En la rodilla vamos a tener algunas modificaciones, como por ejemplo, vamos a entrar 2,5 centímetros y 1,5 centímetros en la delantera. Y en la botamanga vamos a salir igual, tanto en delantera y en espalda. 6 centímetros siempre en la botamanga. En la espalda va a entrar un poquito más. Fíjense que a comparación del molde base que usted sobresale, acá se ajusta directamente.
Después, si quisiera hacer un pantalón palazo, acá el molde es el mismo. La diferencia es que la pierna se abre mucho más. Yo acá este particularmente, o el wide leg, les recomiendo primero pasarlo a otro papel y una vez que está hecho ese molde nuevo calcado en el otro papel, ahí lo pasan a la tela. Porque recuerden que esto hay que cortarlo 4 veces y si estamos midiendo y se nos está excediendo, siempre tiene que dar más homogéneo. Entonces, todas estas modificaciones se realizan antes de pasar a la tela. El palazo, por ejemplo, si tenemos una pinza de espalda, la vamos a abrir y la vamos a cerrar y hace que abajo se empiece a abrir todo. Y ya tiene una apertura que ustedes quisieran. Esto va a suceder tanto en la espalda y en la delantera y el molde me va a quedar de esta forma, porque se abre hasta casi el inicio del pantalón, no es hasta la cadera, como si lo tiene el wide leg, porque el wide leg ajusta en la cadera. El pantalón palazo no ajusta en la cadera. Si después quisiera hacer un pantalón tipo mom jean, que es ajustado en la cadera, suelto en la pierna, pero se vuelve a ajustar en el ruedo. No es un chopín, por las dudas, pero me hace como marcar la silueta. Sí voy a entrar esos 2 centímetros en la altura del tiro delantero. En la altura de rodilla voy a entrar 4,5 y voy a entrar 1 centímetro hacia adentro desde la línea A y C. Y en el ruedo, en la línea A y C, voy a entrar 2 centímetros y en el ruedo, en el costado B y D, voy a entrar 6 centímetros y medio. Entonces también me va a modificar el costado de la espalda. Y en la delantera voy a entrar un poquito más también. Voy a entrar 1,5 centímetros, en el ruedo voy a entrar 2 centímetros y del otro costado, que es la línea B y D, voy a entrar 1 centímetro o medio centímetro también si quisieran y 2,5 centímetros. Después, si quiero hacer un pantalón sastre, este a veces queda mucho más recto todavía del que ya tenemos en la pierna recta del pantalón, pero se modifica el calce del tiro, son tiros más sueltos. O sea, se descalza la altura. De lo que ya teníamos, baja 2,5 centímetros, tanto en delantera y en espalda. Y la bota manga, sobre la línea del eje que tenemos, o sea, del molde que tenemos, sale 7 centímetros. Por último, los tips de armado. Si voy a hacer un pantalón de jean, tengo que tener en cuenta qué tela voy a usar y qué aguja y qué hilo. Esto es lo que voy a decir. Si es jean, gabardina, un pantalón cargo con una tela muy gruesa, tengo que cambiar el hilo a un hilo de jean. Y tengo que cambiar la aguja. Tiene que ser una que sea 16. Aguja común o aguja punto bolita, pero que sea el número 16. Si voy a usar me quiero hacer un pantalón de cuero, es totalmente válido. No hagan shopping de pantalón de cuero porque no van a entrar. En el caso de ser un pantalón de cuero, tiene que comprar un hilo de cuero y una aguja 16 o 18. Y después, si voy a usar telas de punto, ahí tengo que usar fibra, por ejemplo, si quisiera hacer una calza. Entonces, bueno, ahí se cambia el hilado. Si no, voy a usar hilo de algodón común. Y la aguja, si yo venía trabajando con una 14 o una 12, puedo seguir usando las mismas, cuando es con telas livianitas. Y cuando es con telas elastizadas o telas muy finas, acuérdense que es aguja punto bolita, número 14 o número 12. Y el hilo siempre va a ser el mismo, que es el hilo común. Después tenemos como tipos de costura. Acá, por ejemplo, la doble costura. Esto yo les recomiendo, si lo quieren emular, comprarse la aguja doble. La aguja doble me va a coser en paralelo al mismo tiempo. Pero si no tengo la aguja doble, el tipo de costura que se utiliza es como costura francesa, como que le envuelve y pueden coser con la aguja común y al lado hacen la otra costura. Es como una separación de medio centímetro. Pueden usar la misma separación que tiene sus propios pies.